Sin distancias. En Sin Distancias vamos a hablar ahora de la Facultad de Filología. Está con nosotros el catedrático de Literatura Española en la UNED, Julio Neira. Profesor Neira, un saludo y gracias por su participación en este programa. Encantado, como siempre. La UNED, con motivo de la celebración del patrón de la Universidad, Santo Tomás de Aquino, ha aprobado la concesión del doctorado honoris causa a la escritora Almudena Grandes junto al filólogo Darío Villanueva. Almudena Grandes, escritora nacida en Madrid en 1960, estudia Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, es colaboradora habitual en prensa, en radio y participa activamente en varios colectivos, persona comprometida con la sociedad de su tiempo. El encargado de realizar la laudatio en este acto es el catedrático Julio Neira. ¿Qué supone para usted este cometido, su función como padrino al presentar ante el claustro universitario y toda la comunidad universitaria a una persona tan relevante en la creación literaria como es Almudena Grandes? Bueno, pues es primero un honor, claro, que la facultad me encomiende esta tarea y una satisfacción personal porque conozco a Almudena hace muchísimos años y soy lector fervoroso de su obra y bueno, pues es siempre poder acompañar a alguien que conoces, que admiras, que quieres en un momento tan importante para la universidad como es la festividad de Tomás de Aquino. Siempre es una gran satisfacción, la verdad. ¿Y qué contribución aporta la obra literaria de Almudena Grandes al ámbito universitario en primer lugar, pero sobre todo, hablando como estamos de la Facultad de Filología, a los estudios de literatura española en concreto? Bueno, el doctorado honoris causa se concede a personas relevantes en diversos ámbitos. Se concede, por supuesto, a personas de excelente trayectoria académica, universitaria, pero también a quienes sobresalen en la creación artística. Así lo contempla el reglamento que regula estas distinciones. Y claro, Almudena Grandes es una de nuestras novelistas más importantes, si no la más importante del último cuarto de siglo. Realmente Almudena Grandes ya está incorporada al currículum de nuestro grado, es decir, en la asignatura Textos Literarios Contemporáneos, yo mismo y el profesor Antonio Lorente explicamos un tema sobre la obra de Almudena Grandes. Es decir, ya está en ese pequeño núcleo de autores a los que consideramos ineludibles en el estudio de la literatura española. Su aportación a la literatura contemporánea es muy relevante. Ella es una novelista que ha sabido romper moldes, que ha roto el techo de cristal de la mujer en la industria editorial y que ha aportado a la novela actual una inyección, una vitalidad extraordinaria. Cuando todo el mundo está hablando del fin de la novela, cuando se habla de la no ficción, de incorporar la realidad a las tramas novelísticas, cuando ya se hacen pasar ensayos por novelas, incluso el último premio El Ojo Crítico, que se ha concedido a un ensayo, por lo bien narrado que está. Bueno, pues cuando tenemos una novelista que escribe novelas, de verdad, pues claro, digamos que rompe las estrechas costuras de la crítica actual, ¿no? O del encasillamiento que había creado la crítica actual. La novela de Almudena Grandes recoge el mejor legado de la tradición realista del XIX, Galdós, Balzac, Dickens, Tolstoy, unido con las mejores, o sea, con las técnicas contemporáneas de narración del XX y hace una novela clásica y actual a la vez. Y cualquiera que lee las novelas de Almudena Grandes sabe que está y percibe que está leyendo una novela muy actual, pero a la vez una novela
muy clásica, ¿no? En modos de narrar, en fin, etcétera. Ella siempre nombra en entrevistas concedidas a este programa también y al de televisión que ella le gusta la narrativa, se declara deudora, lectora también de la novela francesa del 19 y de Galdós, por supuesto. Ya hablaremos más adelante de los episodios nacionales, pero es la forma de narrar, claro, está todo ahí. Me gusta la apreciación que ha hecho profesor Neira por el lugar que la literatura ocupa en la sociedad de hoy, porque es verdad, cuando estamos ya en el siglo XXI, ya avanzado, ya son 20 años, pues parecía que los medios audiovisuales o la tecnología iba a matar la literatura. Nada de eso es cierto. Y me alegra también otra apreciación que ha hecho, que Almudena Grandes está ya dentro del corpus de los escritores que se estudian, porque cuando éramos estudiantes, me estoy volviendo tiempo atrás, pero es verdad que a los escritores actuales no se llegaba. Y eso es un error. No se llegaban ni a los actuales ni a los muertos recientes. No, sí, no. Yo quise incorporarla porque me parece que primero que es una autora muy relevante, una calidad intrínseca, pero al tiempo porque hay que acostumbrar a los alumnos a que la literatura no acaba ni en el siglo de oro ni siquiera en el siglo XX. Es decir, que la literatura es viva, que es algo vivo, y que cuando yo preparaba el material docente de esa asignatura en el tema 12º, que está dedicado a Almudena Grandes, entre que yo redactaba el texto y que corregí pruebas, ya había publicado otra novela. Es decir, o sea, que le hace actualizarse también a usted, claro. Claro, evidentemente, ¿no? Cuando empecé a preparar la Laudatio, pues yo mencionaba que la siguiente novela del ciclo de los episodios de Una guerra interminable aparecería dentro de unos meses. Ahora ya es que aparece dentro de unas semanas. Es decir, vamos a tener nueva novela en 2 semanas. Quiero decir que la literatura vive. Y por tanto, siempre estudiar algo que está tan vivo tiene algún riesgo, y es el que nos falta perspectiva crítica. Histórica también. Pero tiene esa ventaja de demostrar a los alumnos que la literatura no es algo del pasado, no es algo clásico, no es algo antiguo, sino al revés, muy vivo. Y tiene la ventaja también de ver y conocer a la autora, en este caso, yo creo, a través de las columnas en El País, por ejemplo, de sus participaciones en tertulias, en radio, porque eso te da una imagen también de que es una persona activa en la sociedad del momento y comprende, yo creo, mejor la literatura, porque sus obras son obras de referencia para toda una generación en la que nos encontramos, yo creo. Bueno, en el caso de Almudena Grandes, esto se da de una manera especial, porque ella es una mujer comprometida con la sociedad de su tiempo. No esconde su ideología republicana, izquierdista, comprometida con los más desfavorecidos. Ella declara que toda literatura es ideología, que no se puede escribir. Ideología en el sentido amplio, ¿no? Sí. No solo ideología, no ha escrito aún no solo ideología política, sino ideología, la forma de pensar. La ideología es la forma en que uno contempla el mundo y en que uno analiza los datos de la realidad. Y todo, en toda novela o en toda creación literaria, si es auténtica y no impostada, pues tiene que aparecer, que revelarse la ideología en ese sentido amplio del término que tiene un autor, ¿no? El caso de Almudena Grandes es muy evidente. Yo también en nuestra asignatura, hablamos de sus columnas en El País semanal o en los lunes en el País, ¿no? Pero no es solo eso. Es que, claro, Almudena Grandes es una extraordinaria narradora. Domina como pocos, o como quien más domina, las técnicas de la narración. La narración en tercera persona, el estilo indirecto libre, el monólogo interior. Son formas de ir que hace que el lector o la lectora asuma con toda naturalidad lo que ocurre en la novela. Es de una extraordinaria verosimilitud. Y uno de los elementos por los que consigue esa verosimilitud literaria es porque además utiliza el lenguaje con una calidad, con un dominio extraordinario, como Galdós. A ver, salvando las distancias temporales, lógicamente. Galdós y Almudena Grandes ahora utilizan los dos una lengua culta, muy culta,
pero al tiempo utilizan una lengua que al lector del momento le resulta no extraña, no hay un extrañamiento cultural de decir, hoy qué lenguaje tan culto utiliza esta persona, sino que es un lenguaje culto, pero al tiempo perfectamente identificable, perfectamente comprensible, y además con el que el lector o la lectora se identifica, ¿no? Cuando quiere reproducir el lenguaje de sus personajes, también tiene un oído. El novelista que no tiene oído, esto no lo puede hacer, pero el novelista o la novelista que tiene oído escucha a la gente hablar en los mercados, en las peluquerías, en cualquier lugar, y se impregna de esa forma coloquial de hablar, ¿eh? Entonces, en ese sentido, Almudena Grandes es una novelista de una potencia creadora extraordinaria. Creo necesario hacer un recorrido de sus publicaciones, no todas porque es muy extensa su obra, pero su primera novela, Las edades de Lulú, publicada en 1989, obtiene un gran éxito de crítica y público. Es traducida en más de 20 idiomas. Malena es un nombre de tango, en 1994. Después publicó varias novelas protagonizadas por mujeres, como Atlas de Geografía Humana o Los aires difíciles. El corazón helado, de 2008, gana el premio José Manuel Lara y el del Gremio de Libreros de Madrid. Quería comentar luego también su obra novelística ambientada en los años finales del siglo XX y el principio del siglo XXI, con El corazón helado, es de 2007, y luego yo creo que se impone una obra titánica, la de, usted ya lo ha comentado, Los episodios de una guerra interminable. Ella dice misma, tomando el modelo de Galdós, usted lo ha citado, porque yo creo que es interesante para explicar la guerra, la posguerra y todo aquello que la memoria nos había hecho dejarlo en un lado oculto por imposición un poco de la época. Cuidado. Hay dos etapas en la obra de Almudena Grandes. En la trayectoria novelística de Almudena Grandes hay dos etapas. Una, la de sus primeras novelas hasta Los aires difíciles. Las edades de Lulú, Te llamaré viernes, Malena en su nombre de tango, Hablar de geografía humana y Modelos de mujer, que es una reunión de historias pequeñas, de tal. Castillos en el aire. Bueno, esas son las que podríamos llamar, también por referencia a Galdós, novelas contemporáneas. Uh-huh. O sea, que se desarrollan en el tiempo en el que se escriben. Son novelas contemporáneas o algunos críticos las llaman novelas de la educación sentimental, porque son novelas sobre su tiempo y sobre su generación, sobre estas mujeres que a partir de la muerte de Franco, en plena época de la movida, Lulú, y luego posteriormente, la época de la transición, son mujeres que luchan por desarrollarse personal, profesionalmente y por conseguir su lugar en el mundo. Bien, esa es la primera etapa. Y luego hay un quicio que es Los aires difíciles, donde hay una historia contemporánea que se desarrolla en ese principio del siglo XXI, la novela yo creo que es de 2000 o de 2001, y da igual el año, sí, no es lo importante. No es relevante. Entonces ahí ya no hay un personaje femenino, hay un personaje femenino y un personaje masculino que se encuentran. Pues bien, se cuenta lo que ocurre en el presente, o sea, es una novela de temática contemporánea, pero los dos arrastran historias pasadas y sobre todo ella, el personaje de Sara Gómez, tiene una historia personal muy trascendente a efectos de lo que nosotros conocemos como memoria histórica, porque tiene un pasado. Y buceando en el pasado de Sara Gómez, llegamos a la posguerra, a las consecuencias de la guerra, etcétera. Y ahí ya se anuncia lo que va a venir después, que es la segunda etapa, las que podemos llamar novelas de la memoria histórica, por llamarles de una manera coloquial, ¿no? Que son El corazón helado, que es una de las más grandes novelas, desde luego, del siglo actual, y luego construyendo el corazón helado, de ahí surgen historias concretas, determinadas,
de la posguerra que ella novela en una serie de episodios de una guerra interminable. Se refieren a la posguerra, pero obviamente van en una analepsis hacia la guerra civil. Lo que está pasando en la posguerra normalmente tiene su raíz en la guerra civil, y novelan en un periodo que llega hasta el año 64. Lo que el régimen del dictador llamó 25 años de paz. Llamó él, y fueron 25 años de victoria, no de paz. Bien, esa es un poco a grandes rasgos la trayectoria de Almudena Grandes. El corazón helado es una grandísima novela porque está muy bien construida estructuralmente. Son dos familias, una que debe ir al exilio y otra que se queda, dos personajes, los fundadores de los creadores de esas familias, ¿no? Uno se tiene que ir al exilio por su trayectoria política y por su actuación política en la guerra, y el otro se queda. Su actuación en la guerra había sido semejante, pero uno consigue camuflarse y se queda en la España de Franco y se hace rico gracias a las trapacerías que el régimen consintió y gracias al expolio de los vencidos. Entonces, esas dos familias que tuvieron una conexión inicial en la guerra, luego en la posguerra se separan, pero no deja de haber ciertas relaciones. Y los nietos de esas familias, de esos personajes iniciales, los nietos se encuentran ya en la época de la transición. Es decir, que esas dos familias, el exilio y la dictadura, acaban encontrándose en la transición y cada uno debe ajustar cuentas con su pasado, ¿no? Bien, está muy bien construida, es una novela narrada como todas con una solvencia extraordinaria, y yo creo que en cualquier ranking de las mejores novelas del siglo tiene que estar esta novela. Sin duda. Luego, en los episodios de Una guerra interminable, comenzó con Inés y la alegría, 2010, El lector de Julio Verne, 2012, Las tres bodas de Manolita, 2013, Los pacientes del doctor García, en 2017, y próxima a salir, La madre de Frankenstein. Son 6 obras. Ella misma dice y falta Mariano en el Vidasoa, que será la última. La última, la sexta, ¿no? Sí. La verdad que ahí yo creo que Almudena Grandes se metió en una obra ímproba, yo creo, porque es explicar con ojos contemporáneos toda una historia que no se nos había explicado. Sí, es interesante, primero, aparte de lo bien contadas que están las historias, y de otra de las grandes habilidades de Almudena es la creación de personajes, y especialmente de personajes femeninos. Ella cuenta episodios que desconocíamos, como la invasión del Valle de Arán en el año 44 por un ejército republicano que intenta derrocar al régimen aprovechando la guerra mundial y que es un hecho histórico, vamos. Es un hecho histórico, pero absolutamente desconocido. Desconocido, sí, sí. ¿Cuántos conocían ese hecho, aparte de los historiadores específicos de esa época? Muy pocos, ¿no? Pero no es solo eso, es la novela del exilio en Toulouse, del exilio republicano, y es una novela en la que, como en todas ellas, la ficción está fundada o apoyada en la verdad histórica, ¿no? Y además, después, no solo se cuenta el hecho del año 44, sino que después llega hasta el tiempo actual, ¿no? Hasta el tiempo posterior a la muerte de Franco. Las consecuencias, o qué pasa, o cómo se encuentran esos personajes, pasado el tiempo, que ha pasado con ellos en el año 78. Y en todas las novelas, hay un epílogo escrito en primera persona por la autora, donde ella, lo cual también es muy relevante, donde ella da su opinión, se implica, explica. Bueno, el universo narrativo de la serie es muy importante. A mí me gusta destacar Las tres bodas de Manolita, sí, que me parece una de las mejores, si es que habría que elegir entre una u otra. Todas tienen sus grandes cualidades y sus puntos fuertes, pero Las tres bodas de Manolita es especialmente rica en matices, Ahí se historia
Vamos, se novela, no se historia, se novela la reconstrucción de las células del Partido Comunista en Madrid, se novela la represión en las cárceles franquistas, se novela el abuso de llevarles a trabajos forzados a los hijos de los presos republicanos, se novela la construcción del Valle de los Caídos y se novela la vida madrileña, la vida cotidiana, la vida ¿verdad? cotidiana sí. de esa familia, de la familia de Manolita, que es una muchacha que no se quiere meter en política, pero que acaba teniendo una actuación muy importante. Y se novela las cloacas del régimen a través del personaje de Roberto Conesa, uno de los más siniestros personajes de la policía franquista, ¿no? Es curioso porque, curioso, más que curioso, porque es verdad que los personajes de Almudena Grandes, sobre todo en lo que estamos nombrando, en lo que estamos hablando, de los episodios de una guerra interminable, los personajes históricos son secundarios, no son protagonistas de la historia. Los protagonistas son la gente cotidiana. Ella no dice vencidos, dice resistentes. La gente que tuvo que reconstruir un país, una forma cotidiana de relacionarse. Que mantuvo la llama de las convicciones republicanas. Sí, el espíritu ese. Ese espíritu, sí, desde en luego. el doctor, luego en los pacientes del doctor García. También, cierto. en todas sí, ellas. Sí. Bueno, ella utiliza personajes reales, como si fueran ficticios, en la trama ficticia de la novela, utiliza personajes ficticios como si fueran reales, y en algún caso, como en el de Conesa, pues el Orejas, pues utiliza ambas formas de presentarnos al personaje, ¿no? Ese es un personaje oscuro, complejo y delicado de tratar literariamente, ¿no? Pero sus novelas son de carácter testimonial, eso está claro, ¿no? En todo caso, con un tema común, la memoria. Hay una generación, la suya, en la que nos podemos encontrar nosotros también, en la que se había enseñado que la memoria era peligroso, no acercarse a esos terrenos. Sí, que no había que reabrir heridas, etcétera. Pero si no se reabre una herida, supura, y acaba, y nunca se cura. Y nunca se cura. Esto es. Que nos ha salido un pareado estupendo, sí. Miguel. Disculpa por el pareado. No, ¿por qué? Oye. Pero es cierto, porque yo creo que todos los que nos acercamos a la obra, estoy hablando en el paralelismo de unas edades similares a las de Almudena o así, nos vemos reflejados. Claro. Y vemos también que tenemos que purgar esa parte del silencio que se nos inculcó, que estaba impreso, yo creo, en la educación, ¿no? En la educación sentimental. También ha hecho referencia usted antes de esa época, ¿no? Y hay algunas frases históricas que a mí me parece que han sellado el silencio durante muchos años. Esa de es mejor no reabrir heridas. Y luego una frase que se cuenta, y yo no sé si es real o es apócrifa, que se cuenta que decía el dictador. Franco le decía a alguien, dice, haga como yo, fulano, no se meta en política. ¿No? Vale. Esa idea del carácter pernicioso de la política, esa idea de tapar lo que ha ocurrido, pero que en el fondo tapar lo que ha ocurrido, el silencio, el no reabrir heridas, no es más que la pervivencia de la actuación del bando vencedor en la guerra y con todas las barbaridades que hizo en la posguerra, que es que hablamos mucho de la guerra y se habla muy poco de la posguerra. Y esto es lo que hace Almudena Grandes, hablar de la posguerra, de lo que cuando ya no había una guerra estuvo ocurriendo, se seguía manteniendo, que fue la represión y el exterminio de que no pensaba como había que pensar, según el Estado y la Iglesia. Entonces, ese tipo de cosas las casas hay que ventilarlas, no podemos lavar los trapos sucios en casa y dejarlos, no, hay que ventilar, porque si no sale moho, ¿no? Yo creo que es una máxima que ha llevado Almudena Grandes en toda su trayectoria y que sigue llevándolo de una manera clara, además, y de una manera magistral, haciendo narrativa. Ella dice que lo que le gusta es contar cosas, que por eso que ella le gustaría haber hecho teatro, pero lo que le gusta es narrar. Pues la poesía no la ha tocado, pero lo que le gusta es contar cosas porque es su forma de transmitirlo. Es una gran narradora. Y lo es, oral sin duda. También. Sí. Ella dice también que los lectores son la libertad de un escritor, de una escritora en su caso, y me parece también una buena sentencia, ¿no? Que sea tan humilde, es decir, es quien responde a su obra, ¿no? Ella dice que los lectores son los que le dan la libertad de escribir lo que ella quiere.
Porque si no tuviera lectores, tendría que trabajar en otra cosa y no podría escribir como escribe, o tendría que escribir, pero de encargo, lo que otros le dijeran. El éxito de sus libros y la enorme cantidad de lectores que tiene, que también esto es importante decirlo, Sí. Es una escritora de gran éxito, lo cual no significa merma de su calidad. A veces la crítica se pone muy fina y muy estupenda con que, bueno, claro, ese es un escritor que tiene éxito de ventas, como si eso estuviera reñido con la importancia, la calidad y la trascendencia literaria, ¿no? Bien, si no tuviera la enorme cantidad de lectores que tiene, pues ella tendría que someterse a otro tipo de condicionamientos literarios, ¿no? Ella escribe lo que quiere, se siente libre, y eso es muy importante para un creador. Sin duda. Bueno, pues enhorabuena, profesor Julio Neira, por esa laudatio a la escritora, a la narradora, a la creadora Almudena Grandes, que ya formará parte entonces del claustro de nuestra universidad, de la UNED. El claustro de doctores, claro, es una gran incorporación. Es una buena adquisición. Y además sí, señor. Hay muy pocas mujeres, ¿eh? Yo creo que en nuestra universidad también se lo debe hacer ver un poco esto, ¿no? El que es, en nuestro profesorado hay mayoría de mujeres, pero no tenemos mayoría de mujeres en puestos de responsabilidad, en decanatos o direcciones de escuela, y ni en los doctores honoris causa. Y no vayamos a quedarnos un poco casposos nosotros. No, pues hay que ir por la buena senda, sí señora. Sí. Muchas gracias, Julio Neira, catedrático de Literatura Española en la Facultad de Filología de la UNED, y hasta pronto, hasta una próxima intervención. Hasta que tú quieras, Miguel. Muchas gracias. De nada.